a llamar por la verdad porque estaba buscando pues la práctica empresarial. Entonces, durante mi estadía pues arrancamos con el proyecto como tal de los audífonos. El proyecto se basó, fue, digamos, como en el brief del hecho de que para artículos para niños, o más específicamente los audífonos, nunca se había intervenido como tal el producto, sino que simplemente se hacían una par de adecuaciones gráficas y no seguía como los requerimientos que tienen los niños, o en este caso pues el usuario, en cuanto a materiales, durabilidad y demás. Entonces, por ejemplo, pues los audífonos que se manejan normalmente, así sean de diadema o los que se meten en los oídos, pues son, o sea, se dañan fácilmente, y el niño pues no está pendiente de si el audífono es bueno o malo, si se le cae o no. Entonces, pues eso era un tema como tal que había mucho espacio para innovación. Entonces decidimos empezar a hacer el producto en el EVA, que es el etil vinilacetato, que es el material de los Crocs. Ese producto pues es súper interesante para trabajar, por lo que pues, es como una goma de alta densidad, entonces permite que el niño se despreocupe totalmente y pues los papás no estén preocupados si el producto se va a dañar o no, y se puede doblar, el niño lo puede tirar, se puede caer y el producto no se daña. Pues yo le confieso que no busco para los niños, de pronto para mí sería bastante útil. Eso iba a decir, y me parecen muy bonitos. Uno siempre se le caen los audífonos, los pisa o no los puede doblar, no le caben en el bolso, pero ya con este material se solucionan varios problemas. Pero le quería comentar, Juan David, otra gran preocupación de los padres es el volumen, la cantidad de decibeles que tienen los audífonos y que de pronto pueden resultar dañinos para el oído de los niños. ¿Cómo controlar también esta parte? ¿Hicieron algo en los audífonos? Oh, claro, o sea, como te decía, el tema de cómo hicimos el desarrollo del producto enfocado mucho a lo que es el cliente del usuario, que vendría siendo, pues, digamos, los papás y los niños. En esas realidades, pues uno sabe que uno tiene la responsabilidad como tal de cuidar la salud auditiva de ellos, pues porque están en desarrollo y a los niños siempre les gusta poner la música a todo volumen. Entonces nosotros lo que hicimos fue que en la parte eléctrica pusimos un limitador de decibeles que no deja que pase 80, que es digamos por estándares americanos en general, de que es digamos el máximo permitido para niños. Entonces con eso pues también los papás están completamente tranquilos por esa parte, porque los audífonos no van a ser nocivos para la salud del niño. Bueno, Juan David, nos enteramos también que los headphones fueron el artículo más para niños más vendido por Amazon en el mes de diciembre. ¿Cuántos artículos se llegaron a vender? Ya ahí sí te cortaste porque no tengo ni idea, porque ya cuando, o sea, en esa parte ya me había venido para acá, para Colombia, pero ellos ya pasaron hace rato como las 300.000 unidades, como en 15 días, una cosa así. Y usted me imagino que recibe ahí su pedacito. María Laura, yo sí quiero preguntarle, sobre el tamaño. El material me parece supremamente interesante, además porque, por ejemplo, si pensamos en los Crocs como zapatos, son muy cómodos, eso no les pasa nada, uno los mete en todo lado y son geniales. De pronto, para cabezas más grandes como las mías, ¿podría aplicar los audífonos o toca crear unos especiales para... ¿Esto es solo para niños? De hecho ya salieron la adaptación como tal, pues como fue también el artículo fue también aceptado por la audiencia, y también mucho requerimiento por los papás y por la gente en general, como que pues yo también necesito para pues, un tamaño más grande. También se desarrollaron ya los audífonos para pues, un tamaño más grande sin el limitador de volumen, y también ya están a la venta. Esos son un poquito más caros, pero pues ya están a la venta. Bueno, y los niños, ustedes hicieron pruebas, tengo entendido, entre varios niños. ¿Qué le decían los niños a la hora de hacer las pruebas para ustedes llegar a decir, este es el audífono que necesitamos para los niños? ¿Qué pruebas les hicieron? Esto fue una investigación de mercado que nos tomó más o menos casi 6 meses. Nosotros fuimos, pues lo bueno de Estados Unidos es que uno encuentra, pues, digamos, demográficamente es un país muy rico. Entonces se encontraban niños de todas las etnias, de todos los tamaños, todos los colores, todos los sabores. Entonces con eso pudimos aprovechar para saber si el artículo como tal era bien recibido, pues para niños como tal. Entonces hicimos entrevistas, hicimos pruebas, digamos, morfológicas como tal en alrededor de 300, 400 niños, para cerciorar que en el momento en que el producto fuera a salir cumpliera con los requerimientos de la mayor cantidad posible de la población. Bueno, Juan David, muchas felicitaciones por este invento maravilloso y con reconocimiento a nivel mundial. Y pues le deseamos muchos éxitos en su carrera profesional. Vale.